Para la materia de desarrollo de habilidades del pensamiento complejo, nuestro equipo, conformado por López González Ángel Gael, Suárez Osorio Eliam, Rogel Baena Johan y Roja Romero Vanessa, nos complacemos en presentar el tema, la incorregibilidad y el análisis fenomenológico en la psicopatología según Carl Jaspers. Para comenzar con esta introducción, queremos hablar sobre el estudio de la psicopatología, refiriéndonos a Carl Jaspers, quien revolucionó la comprensión de los trastornos mentales al introducir una perspectiva fenomenológica que va más allá de la observación clínica tradicional. Y es que su enfoque destaca la importancia de comprender las experiencias subjetivas de los pacientes, especialmente cuando éstas parecen incomprensibles desde el exterior. Jasper nos invita a profundizar en conceptos como la incomprensibilidad, que juega un rol esencial en el análisis de las ideas delirantes y percepciones alteradas de la realidad, fenómenos que no pueden ser explicados racionalmente y que sin embargo son vivencias intensamente reales para quienes las experimentan. Esta visión fenomenológica de la psicopatología abre un nuevo campo para entender el comportamiento humano, donde el valor no reside solo en identificar síntomas visibles, sino en intentar comprender la estructura interna de las experiencias anómalas de los pacientes. A través de sus categorías de ideas delirantes y estados afectivos alterados, Jasper explora cómo las emociones y pensamientos que pueden distorsionar la percepción de la realidad, llevando al individuo a una interpretación del mundo profundamente alterada. Así es como, para guiar esta exposición, vamos a explorar algunas palabras claves fundamentales en la obra de Jaspers, entre estas la incorregibilidad, las ideas delirantes, sentimientos y estados afectivos, y psicopatología fenomenológica. Estas nociones nos permitirán abordar de manera comprensiva su propuesta y comprender mejor los elementos que conforman el análisis de la mente humana en situaciones límite. Bien, como dijo mi compañero, vamos a estar ocupando algunas palabras que para Jasper eran importantes. Dentro de estas palabras está el concepto de incorregibilidad. En la obra de Karl Jasper, el concepto de incorregibilidad es fundamental para entender la naturaleza de las experiencias delirantes y su impacto en el diagnóstico psicopatológico. La incorregibilidad se refiere a la inquebrantable certeza que tienen los pacientes en sus creencias delirantes a pesar de la falta de evidencia o de las pruebas en contra de dichas ideas. Este rasgo es característico de las ideas delirantes, donde el paciente mantiene una convicción absoluta en su percepción de la realidad, sin posibilidad de ser persuadido o de considerar argumentos racionales que cuestionen su visión. Para Jasper, la incorregibilidad no solo caracteriza los delirios, sino que también es un indicador de una alteración fundamental en el funcionamiento de la personalidad. Los delirios no son errores de juicio o percepciones engañosas, sino experiencias tan profundamente integradas en la conciencia del paciente que se vuelven inamovibles e impermeables a la lógica y la crítica externas. Este concepto tiene implicaciones cruciales en el diagnóstico clínico y en el tratamiento de los trastornos mentales. La incorrigibilidad ayuda a distinguir las verdaderas ideas delirantes de otras creencias o de pensamientos irracionales que podrían ser corregidos o modificados con intervención lógica o psicológica. Jaspers sugiere que en lugar de intentar corregir las ideas delirantes, el enfoque fenomenológico debe centrarse en describir y comprender estas experiencias donde la perspectiva del paciente, al hacerlo, se fomenta una comprensión más empática de su realidad subjetiva, permitiendo a los profesionales de la salud mental no solo entender la naturaleza de sus creencias incorregibles, sino también abordar el impacto emocional y psicológico que éstas tienen en la vida del individuo. Otro de los conceptos que Jasper argumentaba era la clasificación de las ideas delirantes. Karl Jasper hace una importante distinción entre distintos tipos de ideas delirantes según su origen y características específicas.
Comprender estos tipos es fundamental para una evaluación adecuada en la psicopatología, ya que cada tipo refleja diferentes aspectos de la personalidad y del funcionamiento mental del paciente. Algunos de los tipos de las ideas delirantes son los siguientes. Las ideas delirantes primarias, que son aquellas ideas que surgen sin ningún tipo de antecedente comprensible desde una perspectiva lógica o racional. No tienen una causa identificable y aparecen de manera espontánea e inesperada en la mente del individuo, adquiriendo una realidad y un sentido propios e inquebrantables para él. Estas ideas suelen ser una calidad de revelación o de experiencia única y trascendental en la cual el paciente siente que ha alcanzado una comprensión especial del mundo o de su propia existencia. En segundo lugar están las ideas delirantes secundarias, que a diferencia de las primarias, las ideas delirantes secundarias surgen como una reacción o circunstancias o emociones intensas. Están más vinculadas a situaciones específicas en la vida del paciente o a sentimientos como el miedo, la culpa, la ansiedad o el odio. Por ejemplo, una persona que se siente rechazada puede desarrollar la idea de que otros conspiran en su contra. Estas ideas no tienen la misma espontaneidad ni el mismo sentido de revelación que las primarias y a menudo son más comprensibles desde su perspectiva externa. Y por último lugar están las ideas delirantes inducidas, o también conocidas como delirios compartidos. Son ideas delirantes que se desarrollan en el contexto de una relación cercana y con frecuencia implican a dos o más personas. En estos casos, una persona con una personalidad dominante o más vulnerable a los delirios pueden influir en otra, generando que ambos compartan la misma idea delirante. Este fenómeno es común en entornos donde una persona vulnerable emocionalmente está estrechamente unida a otra con ideas delirantes, como entre familiares o parejas. Estas ideas suelen desaparecer cuando el individuo afectado se separa de la persona que las indujo, lo que subraya la importancia del entorno en la génesis de ciertos delirios. Bueno, tenemos el sentimientos y estados afectivos en la experiencia delante. Jasper explora cómo los sentimientos y los estados afectivos son elementos fundamentales en la configuración de la experiencia delirante. Los sentimientos no solo acompañan las creencias delirantes, sino que también juegan un papel crucial en la forma en que el individuo percibe y reacciona ante su realidad. En los delirios, los estados efectivos suelen ser intensos y extremos, y a menudo se tornan incomprensibles para quienes no comparten esa vivencia subjetiva. Mencionaré tres aspectos principales de los sentimientos y estados afectivos en el delirio. Como número uno tenemos la intensidad emocional. Jaspers observa que los sentimientos en el contexto delirante son extremadamente intensos y difíciles de modular. Esta intensidad puede hacer que el individuo experimente emociones profundas como el miedo, la tristeza, la euforia o la angustia de manera exac- exac- exacerbada. Eh, Número dos, tenemos los estados afectivos, extraños o incomprensibles. Algunos sentimientos experimentados en el delirio pueden parecer extraños o incluso incoherentes para los observadores externos. Como número tres, tenemos los sentimientos sin objetivo. Jaspers describe también como algunos sentimientos en el contexto del delirio carecen de un objeto o causa clara, algo que es difícil de comprender para quienes no viven esa experiencia. Bueno, tenemos el concepto de la realidad en la psicopatología. Jaspers analiza la relación entre el delirio y la realidad, un aspecto esencial en la psicopatología, que pone en evidencia cómo la percepción de la realidad cambia en los estados delirantes. En la psicopatología, la realidad no es solo el conjunto de hechos objetivos y verificables, también incluye la forma en que cada individuo experimenta e interpreta estos hechos. Para Jaspers, en el delirio,
La realidad del paciente se desvía de la realidad compartida, generando una realidad delirante, que es tan válida para el individuo como la realidad objetiva. Tenemos tres perspectivas de la realidad en el contexto delirante. La realidad empírica contra la realidad subjetiva. Jaspers plantea la diferencia entre la realidad empírica y la realidad subjetiva en la experiencia delirante. La realidad empírica se refiere a los hechos objetivos y verificables que todos pueden observar. Es la realidad consensuada que la sociedad comparte. Sin embargo, en el contexto del delirio, esta realidad empírica pierde su importancia frente a la realidad subjetiva del paciente, la cual se convierte en su verdad absoluta. También tenemos la transformación de la realidad a través del delirio. En los delirios, la percepción de la realidad se transforma profundamente. Y tres, tenemos la realidad metafísica y el conocimiento de lo absoluto. Jaspers también aborda el concepto de la realidad en términos metafísicos dentro de la experiencia delirante. En este contexto, el delirio puede incluir elementos trascendentales o experiencias del conocimiento absoluto en el paciente que el paciente cree alcanzar. Reforzando lo anterior y guiándonos de las fuentes secundarias, tenemos que Marconi en el año 2000, con su artículo El delirio y sus estructuras psicopatológicas de la Revista Chilena de Neuropsiquiatría, Carl Jaspers es sin duda el autor más lucido en el análisis psicopatológico del delirio, al cual dedica 16 páginas de su monumental Psicopatología General, con el subtítulo La conciencia de realidad y las ideas delirantes. Afirma Jaspers, el delirio, fenómeno fundamental de la locura, es un problema básico de la psicopatología, fenómeno primario que no podemos resolver rápidamente con una definición. Jaspers asignó al delirio tres componentes importantes para que se le considere como tal. Debe ser una idea que se mantiene con inusual convicción, que no se ajusta a la lógica normal y a la que el entorno del sujeto considera absurda. Por tanto, el problema del delirio no es sino el complejo problema de la certeza, que se presenta solamente en el territorio de la psiquiatría, ya que en ningún otro campo se da el fenómeno de que haya certeza sin verdad y verdad sin certeza. Un obsesivo y un delirante aparecen como personas absurdas precisamente por eso. En el primer caso, el sujeto conoce la verdad, pero no le llega nunca la certeza. Por ejemplo, sabe que cerró la puerta, pero nunca está seguro y vuelve atrás a revisarla una y otra vez. El delirante, en cambio, tiene la certeza más absoluta sobre la realidad de su alucinación. El delirio es una transformación de la vasta conciencia de realidad, subraya Jaspers, que se anuncia secundariamente en juicios de realidad. Se llama ideas delirantes de modo vago a los juicios patológicamente falseados de convicción extraordinaria, no influibles por la experiencia e imposibles de contenido. Según el origen del delirio, distinguimos dos grandes clases: las que nacen comprensiblemente, ideas deliroides, y las auténticas ideas delirantes, que no pueden ser seguidas psicológicamente, son fenomenológicamente algo último. No logramos imaginarnos clara y concretamente ese proceso tan extraño. En nuestra teoría de la psicosis, restringimos el concepto demasiado amplio que propone Jaspers para las ideas deliroides, a las que dependen de la sobrecarga y rigidez del ánimo. Las vivencias primarias del delirio son análogas a ver significaciones. La conciencia de la significación experimenta una transformación radical. El verdadero delirio es incorregible a causa de una alteración a la personalidad. Solamente la fidelidad de Jaspers al método fenomenológico y su crítica a las teorías le impidieron formular una teoría de la psicosis fundada en la psicopatología de la conciencia de realidad, que él denomina conciencia de significación.
Otra posición inicial de Jasper sobre el delirio define 4 maneras de interpretarlo. 1. Psicológica funcionalmente. 2. Fenomenológicamente. 3. Por comprensión genética. Y 4. Por compromiso de conjunto significativo. Citamos solo el análisis del punto 1, psicológica funcionalmente. El juicio falso no se basa en la perturbación de la inteligencia ni del estado de conciencia. El mecanismo del pensamiento y la fuerza del juicio del enfermo están en orden, pero en su pensamiento hay algo que le da una evidencia inconmovible, donde los demás ven el error. Si el pensamiento puede ser aprovechado para el desarrollo del delirio, entonces el delirio no es ninguna alteración del pensamiento. La consideración psicológica funcional es la primera, pero muestra negativamente que el delirio no es ninguna perturbación funcional verdadera, sino que surge de lo hondo. Aparece en juicios delirantes, pero no tiene por sí mismo el carácter de juicio. Este torturante análisis de Jasper se aclara si partimos de una instancia psíquica superior al pensamiento, la conciencia de realidad con sus evidencias de realidad mutadas, insólita y productivamente. Después tenemos la psicopatología del delirio, que es por la revista Midwife, una revista médica y de salud pública. Nos menciona que la incorregibilidad es un concepto central en la obra de Karl Jaspers, especialmente en su análisis de trastornos mentales. Se refiere a la característica de ciertos delirios que, a pesar de ser evidentes como erróneos o falsos, son firmemente sostenidos por el paciente y no pueden ser corregidos a través de la lógica o la evidencia externa, por lo que se detalla este concepto en varios aspectos. La definición de incorregibilidad se refiere a la resistencia del paciente a aceptar la falsedad de sus creencias delirantes, a pesar de la presentación de pruebas o argumentos que contradicen su delirio. El individuo persiste en su convicción. Este fenómeno es una de las características distintivas de los delirios en comparación con otros tipos de creencias o ideas erróneas. 2. Características de la incorregibilidad. Firmeza. Las creencias delirantes son mantenidas con una convicción absoluta. El paciente no muestra dudas ni vacilaciones sobre la validez de su delirio. Resistencia a la persuasión. Intenta corregir estas creencias a través de la razón o la lógica, generalmente resulta inútil. El paciente puede rechazar cualquier argumento que contradiga su delirio. Inmunidad a la experiencia. La incorregibilidad implica que la experiencia del paciente no influye en su creencia. Por ejemplo, si un paciente cree que está siendo perseguido a pesar de no haber evidencia de ello y de no experimentar situaciones que lo confirmen, seguirá convencido de su creencia. Tipos de delirios y su incorregibilidad. Jaspers clasifica los delirios en diferentes tipos y la incorregibilidad puede manifestarse de diversas maneras. Delirios primarios. Estos delirios surgen sin un contexto claro y son típicamente más difíciles de corregir. La incorregibilidad está presente en su forma más pura. Delirios secundarios. Aunque estos delirios pueden ser más susceptibles a la corrección, en algunos casos también pueden mostrar incorregibilidad, especialmente si están fuertemente arraigados en la psique del paciente. Jaspers también aborda la incorregibilidad desde una perspectiva filosófica. Considera que el delirio puede ser una forma de buscar significado en un mundo que parece caótico o incomprensible. La incorregibilidad, en este sentido, puede reflejar la lucha del individuo por encontrar una verdad personal, aunque sea distorsionada. Por último, quisiéramos hablar sobre la conclusión a la que hemos llegado como equipo, tras examinar este texto y haber analizado también las fuentes secundarias de las que se nos habló. Llegamos a la conclusión de que la comprensión del fenómeno delirante, desde la perspectiva de Karl Jaspers, nos invita a reflexionar profundamente sobre la experiencia subjetiva de la realidad en los trastornos psicóticos. Los conceptos de incorregibilidad, tipos de ideas delirantes, sentimientos asociados
y la percepción de la realidad en el contexto delirante revelan la complejidad de estas experiencias y subrayan la importancia de abordarlas desde un enfoque empático y fenomenológico. Lejos de ver el delirio como una simple alteración o error, Jaspers propone que debemos considerar la realidad subjetiva del paciente como una experiencia que, aunque incomprensible y rígida desde nuestro punto de vista, es innegablemente real y significativa para quien la vive. Personalmente, considero que esta visión humaniza el tratamiento de las personas con trastornos delirantes, ya que reconoce su mundo interno y busca comprender sus vivencias en lugar de imponer nuestra visión de la realidad como la única válida. Así pues, es fundamental que los profesionales de la salud mental desarrollen una sensibilidad que les permita acompañar a los pacientes en su experiencia subjetiva. Esto sin rechazarla, sino buscando construir puentes de empatía y comprensión. A través de este enfoque, creo que es posible no solo mejorar el tratamiento y apoyo de los pacientes, sino también abrir un espacio de respeto hacia su realidad, lo que podría contribuir a una atención más ética y eficaz en el campo de la psicopatología. Habiendo dicho esto, damos por concluida nuestra exposición y nuestro equipo les agradece su atención.